Entonces, ¿cuántos quieren ser preparados por el Espíritu Santo? Amén. Sobre todo en este tiempo tan complicado que nos toca vivir. Porque, yo llevo desde el año 1987 en el Señor. Mira que ha llovido, ¿no? Sí, tú cumpliste años, pero ya habías nacido. Pero aquí hay gente, Julen, tú no habías nacido, ¿no? Ni tu esposa, ni Gracie, ni Angelito, ni nadie. Ninguno de esos. Unos cuantos sí, pero muchos no. Entonces, cuando yo recuerdo esas épocas, cuando las luchas que teníamos eran diferentes de las que tenemos ahora. Ayer estaba viendo un vídeo acerca de un hombre que estaba defendiendo lo que hace 30 años atrás no había que gastar tiempo ni energía en defender. Que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Antes no había que gastar tiempo ni esfuerzo, ni un átomo de esfuerzo en defender eso. Pero hoy parece que eres transgresor, que eres hijo de Satanás si no comulgas con eso. ¿Cuántos me entienden? ¿A cuántos le está pasando eso? ¿Sí o no? Madre mía, la que te cae. Y viene alguien que antes era tratado por problemas psicológicos graves, que se autopercibe lo que quiere, y tú tienes que aceptarlo y aplaudirlo. Y no vayas a disentir en lo más mínimo porque te cae la del pulpo. ¿Sí o no? Bien, la palabra de hoy viene dirigida en ese sentido. Quiero invitarlos a que conmigo abran la Biblia en el Salmo 43. Salmo 43, en el versículo 1 en adelante, dice así: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si hay algo que nos hace identificar a casi todos los creyentes cuando leemos son los salmos, ¿sí o no? Nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque revela, muestra la vida de los salmistas que vivían las experiencias. En los salmos ellos relataban sus experiencias de vida y sus experiencias con Dios, sus luchas personales, sus luchas de fe, cómo Dios los libraba. Relata todo ese acontecer y eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. Entonces sentimos que en los salmos nos vemos reflejados porque no cuenta cuestiones teológicas profundas, cuenta cuestiones de la vida del día a día. Amén. Por eso tú y yo nos sentimos reflejados en los salmos. Y aquí el salmista, el salmo dice que fue el Salmo 42 y el Salmo el Salmo 43. Se dice que fue escrito, dice, masquil a los hijos de Coré. Significa, es un salmo de meditación y que lo cantaban los hijos de Coré. La familia de Coré, los coreitas o la familia de Coré, era una de las familias de la tribu de Leví, que eran levitas, los que ministraban en el altar, los que ministraban en el lugar, en el templo de Dios. Algunos dicen que fue escrito por David a pesar
de que lo cantaban los coreitas, otros no. No es tan importante eso. Lo importante es que expresa una lucha como la que nosotros vivimos cada día si queremos vivir agradando a Dios. Y sobre todo los jóvenes que tienen esa confusión, porque los que ya hemos vivido ciertas cosas y no venimos con una lucha tan grande, sino que ya sabemos que lo blanco es blanco y lo negro es negro. ¿Sí o no? Que ya lo hemos experimentado, que ya no nos van a vender la moto, por más que nos quieran presionar. Pero los jóvenes que son instruidos desde pequeños en degradaciones, no sé, yo creo que hay una lucha tan grande. Y aquí dice, la oración del salmista era, líbrame, Dios, de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. ¿Qué significa? Engañoso ya sabemos que es engañar, que es mentir, que es procurar tergiversar la verdad para sacar un provecho que no conviene. Ahora, inicuo dice que no tiene equidad o es injusto, que es malvado. O sea que el inicuo es injusto, comete injusticias y comete maldad. ¿Y quién es ese hombre inicuo y malvado? Proféticamente nos vamos a lo que el apóstol Pablo enseña acerca de lo que será el anticristo, pero no te voy a hablar de escatología. Escatología habla del final de los tiempos, no te voy a hablar específicamente de cuando venga el anticristo ni nada por el estilo, pero sí vamos a ver algunas características que enseña el apóstol Pablo que nos van a revelar. Vamos a ir al apóstol Pablo, al apóstol Juan, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, comienza a hablar de la venida de este hombre, ¿no? Y en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La negación de Dios, negar a Dios. Y hoy en día, desde hoy en día no, sino desde que a un hombre se le ocurrió decir Dios está muerto, es como que ha recrudecido esa apostasía y cada vez va más, de tal manera que aún hoy hay iglesias que se dicen cristianas pero que niegan a Dios, niegan a Jesucristo y niegan a Dios. Eso es apostatar, negar la fe, ir en contra de la fe. Continúa diciendo que antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, que paralelamente al tiempo de la apostasía viene la manifestación del hombre de pecado, o sea, del anticristo. Son cosas paralelas. La apostasía y la manifestación del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está hablando de lo que acontecerá cuando se manifieste el anticristo, pero nos da pautas para lo que vamos a ver dentro de unos minutos. Presta atención. En el versículo 7, el apóstol Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que el anticristo vendrá, pero ya está actuando. ¿Cómo es eso? Va a venir. Se va a manifestar cuando venga el gobierno mundial, cuando se siente en el templo de Dios y se hará hacer sacrificios. Va a hacer todo eso, pero su manifestación va a venir precedida de un trabajo que ya está haciendo el espíritu del anticristo. ¿Qué significa anticristo? Anti o contrario a Cristo. A Jesucristo. ¿Se va entendiendo? Vuelvo a repetir. Va a ser un personaje que se manifestará
en un momento determinado de la historia de la humanidad. Pero el accionar de ese espíritu ya está, ya se desató el accionar de ese espíritu. No es que se va a accionar cuando se manifieste, no, será una figura mundial que en un momento aglutinará al gobierno mundial. Perfecto, hasta ahí bien, pero recordemos, el trabajo preparatorio para la manifestación del misterio de iniquidad ya está en marcha. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Significa que el anticristo viene o se manifestará por obra de Satanás. Satanás significa, el nombre Satanás significa opositor a Dios. Por eso anticristo, opositor a Cristo, Satanás, opositor a Dios. Qué cosa, ¿no? Entonces, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, es el plan de Satanás. El plan de Satanás es, y yo sé que voy a ser reiterativo, pero quiero fijar los conceptos. El plan de Satanás es que se manifieste el anticristo en el gobierno mundial. Un plan de Satanás permitido por Dios. En otro momento hablaremos de eso. Pero el plan de Satanás se está manifestando ahora porque el espíritu del anticristo se está moviendo ahora. ¿Se entiende? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, significa todo engaño de maldad. Yo no sé si ustedes se darán cuenta cómo la maldad va engañando a la gente y la gente va cayendo precisamente en esa maldad y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Te están mintiendo en la cara y tú lo aplaudes. Te están engañando y tú vas de nuevo y qué bueno. ¿A quién le pasa eso? ¿Quién dice, pero cómo puede ser que la gente le falte un hervor? ¿Qué pasa? Es que hay un espíritu engañoso. El anticristo tendrá un espíritu engañoso de tal manera que dice que engañará si fuere posible aún a los escogidos. Por eso debemos cuidarnos nosotros, porque este espíritu que ahora, digamos que es el precursor de la manifestación del anticristo, este espíritu está engañando a muchos hijos de Dios, a muchos creyentes y hasta iglesias y denominaciones completas los está engañando. Por eso iglesias están aceptando perversiones que en otro tiempo eran condenadas. Están aceptando actitudes y cuestiones que son totalmente contrarias, anticristo, contrarias a las enseñanzas de Cristo y de su palabra. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, dice, y señales y prodigios mentirosos, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad, significa de maldad, de retorcida maldad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¡Wow! Qué peligroso que es eso, ¿no? Vamos a Primera de Juan, porque no quiero centrar todo el mensaje en esto, simplemente dar un pantallazo de por qué las luchas que tenemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 20. Fíjate lo que dice. Hemos visto lo que decía el apóstol Pablo. Ahora vamos al apóstol Juan, que fue el que recibió la revelación del Apocalipsis. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Él lo dijo en el siglo I. Y ya. Ellos consideraban que ya era el último tiempo, pero ya se estaba manifestando todo eso. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene así, o sea, ustedes han escuchado, por ejemplo, las enseñanzas del apóstol Pablo, que hablaba de que viene el anticristo.
Perfecto. También habló proféticamente Daniel y el mismo apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis. Pero está diciendo ahora, ya vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, ya en el siglo I, cuanto más ahora que estamos cerca de los últimos tiempos, o estamos en los últimos tiempos. Ahora han surgido muchos anticristos. O sea, que el anticristo se manifestará en una persona en un momento, pero el espíritu del anticristo se está manifestando a través de muchas personas e ideologías hoy en día que quieren engañar aún, si fuere posible, a los escogidos, o sea, a ti y a mí. Por eso debemos estar atentos y no dejarnos engañar. No permitir ni que nos engañen, ni que nos presionen a doblegarnos delante de todas esas cosas que son contrarias a Cristo y contrarias a la palabra de Dios. Amén. Hay gente que por quedar bien o ser modernos se dejan engañar y prefieren quedar bien con los demás que quedar bien con Dios. Cuidado, no caigamos en esa. No sea cosa que quedemos fuera del reino sin darnos cuenta por haber participado. Dice la Biblia, no améis al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Amén. Entonces sigue diciendo, 1 Juan capítulo 2, ya en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, di conmigo, pero yo. No, dilo con fe. Yo. Tenéis la unción del Santo, Santo con mayúscula, habla de la unción de Jesucristo, el espíritu de revelación que había en Jesucristo, aleluya, el espíritu de poder que había en Jesucristo está en la iglesia, está en ti y en mí. El Señor Jesús, cuando le fue a hablar a sus discípulos acerca de que se iba, Él habló del Espíritu Santo y dijo que estará, aquel que me ama guardará mi palabra y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con vosotros. Cuando nos congregamos, hace morada con nosotros, pero también en vosotros, cuando en forma personal tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Esa es la unción del Santo. Y dice, y conocéis todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo es el que nos va a hacer conocer, nos va a revelar, nos va a manifestar todas las cosas. Lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿Para qué? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Aleluya! Ese es el propósito de la verdad. Hacernos libres de todas las mentiras. Hacernos libres de todas las mentiras. No nos dejemos presionar por las mentiras. No hay nada, yo veo muchas veces, como les conté anteriormente, a quienes están defendiendo verdades que no puede ser. ¡Qué ridiculez tener que defender que el sol brilla! Que la noche es oscura y que el día es claro. ¡Qué ridiculez tener que defender eso! Vamos a regresar al Salmo 43. El apóstol el salmista decía, líbrame Jehová. Tenemos que orar que el Señor nos libre de las mentiras de este mundo. Y del poder engañoso que hay en las mentiras de este mundo. Tenemos que orar por nuestras vidas y tenemos que orar por nuestras familias. Tenemos que orar y clamar por nuestros hijos, clamar por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por la gente que sea libre de ese espíritu engañoso.
¿Cuántos me entienden? Amén. Pero es un clamor, es un compromiso. Es un compromiso. Es algo que tenemos que tomarnos en serio, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. Muchas veces la gente habla de lucha espiritual, la guerra espiritual, y se pone en el púlpito y ato al hombre fuerte y reprendo. Mira, eso es tirar cohetes. El chupinazo de Pamplona en los Sanfermines. El tema es la oración, el cubrir espiritualmente, el hablar la verdad, el ministrar la verdad contra la mentira. El hablar a los hermanos en la fe, el alentarnos. Tú que tienes algún tipo de liderazgo, sea en tu familia, sea en la obra de Dios, en la iglesia, tienes que hablar la verdad. Tienes una responsabilidad para con el Señor de hablar la verdad. ¡Aleluya! Es nuestra responsabilidad hablar la verdad. Dice que cuando proféticamente que el Señor matará a ese inicuo con la palabra de verdad. Y nosotros tenemos que liberar a la gente con la palabra de verdad. Por eso los predicadores no pueden quitar la verdad para no ofender a los demás. En mi tierra, yo nací en Uruguay y el máximo héroe de Uruguay, un pequeño país, se llama José Gervasio de Artigas, y él dijo: con la verdad no ofendo ni temo. La verdad no ofende. Que el día es el día y la noche es la noche, no ofende. Es lo natural de toda la vida. Lo que ofende es que me quieran obligar a negar la verdad. Eso ofende la inteligencia. Eso ofende. Entonces tenemos que ser valientes, porque la presión está y será mayor. Así es. Y será mayor. Por eso estamos enseñando y preparando para que vivamos en justicia. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Aquí el salmista estaba manifestando lo que tú y a mí nos parece. ¿Cuántas veces nos parece que estamos solos y que nos faltan fuerza? Y Dios, ¿dónde está? Pareciera que me dejaste. ¿Te sucede? Aún a Jesucristo le sucedió en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. Dijo estando en la cruz, cuando Él estaba en la cruz, todo el pecado de la humanidad fue sobre Jesús. Entonces los ojos del Padre no pudieron mirarlo y quitó un momento la vista de Él. Y Él, cuando se sintió desamparado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hay momentos en nuestras vidas, no solamente por el tema del pecado, pero hay momentos donde nos sentimos así desamparados, porque las cosas que vienen nos abruman de tal manera que nos sentimos desamparados. No sé si a ti te pasa eso. Nos abruman, porque parece que la maldad y los malos se multiplican como... ¿Sí o no? Por todos lados parece que pateas una piedra y salen anticristos. Parece que no sé de dónde salen, se multiplican como... No sabemos. Pero en ese sentido tenemos que saber que no nos desampara. El Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Amén. Cobra ánimo, hijo de Dios. Cobra ánimo. Aleluya. Mira. Dice: ¿por qué me has desechado? Estaba en esa lucha interior en su corazón. Por eso primero hice una composición de lugar, manifestándote o poniéndote en conocimiento qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Quién mueve los hilos, y cómo es que se mueve todo alrededor tuyo? Primero hice esa composición de lugar. Ahora vamos a lo que nos pasa. Nos sentimos desamparados, pero inmediatamente dice: ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Hijo de Dios, no permitas
que te entristezca, no permitas que te agobie esa opresión exterior. Yo sé lo que es que lees las noticias y dices, oh Dios, te sientes agobiado. No sé a quién le pasa, que ve un telediario y dices, es como que te quieres deshinchar, es como que algo te absorbe las fuerzas, el ánimo. ¿Pasa, sí o no? Y no es cuestión, si quieres ver o dejar de ver el telediario es cosa tuya. Lo importante es que tú te digas, ¿por qué andaré enlutado? ¿Por qué voy a andar entristecido por lo que sucede? Si el Señor me lo advierte en su palabra, yo no ando a tientas, yo no ando a ciegas, yo no ando a oscuras. Tengo la luz de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura para estar atento como antorcha que alumbra lugar oscuro. ¡Aleluya! No ando en tinieblas sobre lo que sucede. Me lo advierte la palabra, me lo enseña, me lo abre, me lo explica. ¡Aleluya! Es mejor que ver los telediarios, que leer el periódico más informado. Yo no necesito eso. Lo que necesito es estar atento a esta palabra que me abre el entendimiento y me hace comprender. Entonces no voy a andar enlutado. No voy a permitir a mi alma que se agobie. No le voy a permitir, porque me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el Señor dijo que no permitirá una carga más pesada de la que podamos sobrellevar. Porque el Señor dijo, aleluya, que el que está en nosotros, ese Espíritu Santo, es más fuerte que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos me entiendes? Yo es que no te quiero poner un mal, dejar un mal sabor de boca. Al contrario, te quiero advertir y te quiero manifestar el poder de Dios. La gloria de esta casa, hablando de la iglesia, será postrera, será mayor que la primera. Y así como en la iglesia primitiva ellos vivieron persecuciones, opresiones, y salió victoriosa, de tal manera que el imperio romano, que fue el instrumento del diablo para perseguir a la iglesia primitiva, en el siglo III uno de los emperadores terminó diciendo la famosa frase, si no puedes con ellos, únete a ellos. No pudo después de 10 persecuciones terribles, donde más de 2 millones de cristianos fueron masacrados en el circo romano, quemados, aserrados y hervidos con aceite, comidos por los leones, crucificados boca abajo, lo que quieras, todo lo que se te ocurra, más de 2 millones durante 300, los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, ocurrió todo eso. Y sin embargo se mantuvieron firmes y aquí estamos, aleluya. El imperio romano cayó, pero nosotros seguimos en pie para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Y ese espíritu que había en la iglesia primitiva es el espíritu que está en la iglesia hoy. Y del que debe llenarse la iglesia de hoy. De ese espíritu. Versículo 3 del Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Necesitamos la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies mi palabra y lumbrera mis caminos. ¿Saben qué pasa? No escudriñamos las Escrituras. Las leemos así nomás por arribita. Y si no, nos asociamos a alguien que te manda un devocional diario y ya está, ya. Sí, es como lo que nos gusta hacer. Que si te mandan la comida enlatada o la comida para 30 segundos en microondas, mejor que pasarte 2 horas cocinando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y te alimenta igual? No. Lo mismo pasa. No, estoy grabando la prédica porque después la van a poner en las redes sociales. Y está bien. Pero eso no significa que no tengamos que estudiar cada uno la palabra, escudriñarla, es escarbar, buscar. Señor, ¿qué me quieres decir? Tener un diálogo con Dios para que el Espíritu Santo de Dios te hable y te haga entender. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Claro, nos gusta 30 segundos o un minuto de microondas. Y ya está, ¿no? El resto del tiempo
en vez de estar delante de la cocina, estoy delante de la pantallita o de la pantalla grande. Nos gusta más eso. Pero con eso no nos vamos a fortalecer en el hombre interior con el poder de sus fuerzas. Leyendo la Biblia, orando, sirviéndole, congregándonos, adorando, buscando de todo corazón, ahí nos vamos a fortalecer en nuestro ser interior, en el poder de sus fuerzas para vencer todo esto. Amén. Amén. Estas me guiarán, la luz y la verdad, o sea, la palabra. Me guiarán, me conducirán y la verdad. Cuidado. Recordemos que el engañador dice mentiras. Satanás, padre de mentiras. No, Satanás opositor a Dios. Diablo, padre de mentiras. Si no andamos en la luz de la verdad, comenzaremos a transitar en la mentira del diablo. No hay término medio. Vieron que a nosotros nos gustan las gamas. Hoy cuando me vestí con mi esposa me decía, tienes una gama de negro y grises, salvo esta parte, ¿no? Claro, nos gustan las gamas de colores, pero aquí las cosas es negro o blanco, o frío o caliente. No hay términos medios. El problema es que nos gusta estar en los términos medios. Porque si no nos dicen, es que eres un religioso radical. ¿Y cómo era Jesucristo? ¿Y cómo eran los apóstoles? ¿Cómo eran? ¿Cómo te piensas que es un soldado? Aleluya. Un soldado, verdaderamente, cuando está en época de batallas, lo que menos le conviene es la comodidad. Por eso se habla del sistema espartano. Espartano porque en Esparta los soldados estaban acostumbrados desde pequeños a padecer, a sufrir, a ser sufridos. Porque la comodidad ablanda. Es por eso. Y si nos acomodamos a este mundo, terminaremos siendo blandos, ablandados por la comodidad de este mundo. ¿Están aquí? Amén. Ese es el problema, terminar ablandados y acomodados. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El altar. ¿Saben? Una de las cosas que Dios me habló hace un tiempo, siempre fue una persona que me gustó el tema de oración y estar en comunión con Dios. Siempre. Desde siempre. Pero también sé lo que es tener la lucha, porque desde siempre, desde que yo me acuerde, estoy en la obra de Dios a tiempo completo prácticamente. Porque aun cuando trabajaba secularmente, hasta el año 92, trabajaba secularmente, pero salí de mi trabajo y me iba, y siempre estaba dispuesto para todo. Sea para predicar, sea para las llamadas telefónicas, ir a los hospitales, a lo que sea. Siempre estaba dispuesto. Entonces supe lo que es, e iba a una iglesia donde teníamos actividades todos los días. Y después, aquí en la obra, aquí en España, ni te cuento, pero siempre estuve activo. Entonces yo sé lo que es que no hay tiempo, pero siempre uno puede sacarse tiempo. Y hace un tiempo el Señor nos habló a mi esposa y a mí acerca de un altar. ¿Por qué? Y aprendí que un altar es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El altar es un punto de encuentro entre Dios y cada uno de nosotros. Y cada vez que nosotros vamos a orar, ahí nos acercamos a ese altar y hay un encuentro con Dios. Cada vez que había un altar en el Antiguo Testamento, había un sacrificio. Y para ir al altar tenemos que aprender a sacrificar cosas.
Por ejemplo, tiempo. Sí, el tiempo que te lleva el entretenimiento. Es que no tengo tiempo para mí. Donde hay un altar, siempre hubo un sacrificio. Pero no nos gusta sacrificar. ¿Sí o no? No nos gusta sacrificar. Hemos aprendido a sacrificar. De tal manera, a veces esto que voy a contar no es teología, no es dogma. Esto es un principio de vida que el Señor nos mostró a nosotros y hemos entendido que a nosotros no funciona. Tú tendrás que encontrar el tuyo. ¿Se entiende? Y entonces nosotros terminamos nuestra jornada laboral en la obra, llegamos a casa, cenamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos tempranito a la cama a dormir. Porque preferimos quitar el televisor, que hay a veces buenas películas, ni te cuento. A mí me gustan las películas de acción. No, a mí no me vengas con Titanic, ninguna romántica de esas. A mí una buena película de acción me gusta. A mi esposa no, pero bueno, así somos diferentes. Pero sí, lo que nos ponemos de acuerdo es, apagamos la tele, dejamos el móvil, las redes sociales de lado, porque a la mañana siguiente preferimos levantarnos temprano para ir al altar a encontrarnos con Dios, para tener mi tiempo con el Señor, leer juntos la palabra, encontrar los tesoros de la palabra. Pero es una decisión personal que cada uno tiene que tomar. ¿Te interesa ir al altar del Señor? ¿Te interesa? No quiere decir que tienes que hacer lo mismo que nosotros. Tienes que encontrar, así como cada pareja encuentra su forma de relacionarse, encuentra su forma de, por ejemplo, Alejandro y su esposa, capaz que tienen su forma de tratarse y relacionarse diferente con nosotros, pero ellos la han desarrollado de esa manera y mi esposa y yo de otra manera. Pero nos funciona. Espero. De la misma manera, cada uno tiene que buscar la manera en que tú puedas tener y desarrollar tu comunión íntima con Dios, tu relación personal con Dios, porque no vas a poder enfrentar el tiempo que está viniendo sin el fortalecimiento que necesitas de parte de Dios. Amén. Versículo 5, y ya terminamos. Aquí se hace una pregunta. Esas preguntas retóricas, como dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es como si nosotros dijéramos, ¿por qué me tengo que hacer problemas por estas cosas? Es lo que diríamos nosotros, y cuando capaz que nos estamos agobiando y haciendo problemas, pero al final, ¿por qué me tengo que hacer problemas? Es una pregunta retórica que nos quiere hacer reaccionar, eso, y tenemos que reaccionar. ¿Por qué me estoy agobiando? ¿Por qué permito que turbe mi vida lo que está sucediendo? ¿Y saben por qué? Porque lo desconozco desde el punto de vista espiritual. Lo estoy viendo desde el punto de vista natural, y hoy el Señor te habla. Mira las cosas a través del prisma de la palabra de Dios. Amén. Mira las cosas a través del prisma de la profecía bíblica. Amén. Mira las cosas a través del prisma de lo que Dios te enseña y te habla. Aleluya. Entonces verás las cosas de diferente manera y dirás, como dijo el salmista al final, espera en Dios. Aquellos que esperan en el Señor no serán avergonzados. Así dice la Biblia. ¿Saben? A veces, sobre todo cuando se es una persona hiperactiva, no sé si hay alguien aquí hiperactivo que no puede estar sentado. Eso, bueno,
Así. Y entonces esperar le es un suplicio. Y a veces esperar, porque a mí me pasó el tema de esperar y esperar en Dios, pareciera que tenía la lucha interna de que parecía que soy un pasota, como se dice aquí en España. Y he aprendido que esperar en fe no es ser pasota, al contrario, es aquietar mi alma y dejar de confiar en mis fuerzas para confiar en las fuerzas del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Amén. Espera en Dios, porque los que esperan en el Señor no serán avergonzados, y aún se oirá tu alabanza al Señor. Aleluya. Amén. Salvación mía y Dios mío. Esperar en Dios. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Aleluya. Espíritu Santo, maravilloso, tú estás en nosotros, Señor. Y tú eres el que nos revelas y nos muestras todas las cosas de manera que podamos fortalecernos en ti cada día. Tú eres el que nos abre los ojos del entendimiento para que no caigamos en confiar en nuestras fuerzas naturales, sino que confiemos en ti, en tu poder. Porque tú eres el que abriste el mar rojo, Señor, y tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres el que resucitaste a Lázaro de entre los muertos, y tú has resucitado de entre los muertos. Por eso has vencido al pecado, a la muerte y a Satanás, y aún sigues siendo el vencedor, Señor. Y lo serás por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos. Señor, resistimos toda turbación, resistimos ahora todo agobio del diablo y toda turbación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, nos fortalecemos en ti y en tu palabra y nos fortalecemos en tu fe, Señor. Gracias te damos porque tú lo haces, Señor, porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.